Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy iniciamos nuestro séptimo repaso general de la materia Teoría Constitucional con el tema Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho surge después de la Segunda Guerra Mundial en los países perdedores, es decir, Alemania e Italia principalmente. Ese Estado surge en contraposición al Estado liberal y al Estado totalitario. El Estado Social de Derecho interviene para garantizar igualdad y justicia material mínimamente en cada individuo. Se fundamenta en la Constitución, la cual contiene principios que son prescripciones jurídicas generales, más concretas que los valores. Se aplican a casos concretos. Y también está fundamentada en los valores, que son los fines que busca el actuar del Estado. Los valores se desarrollan a través de los principios. Los tipos de derecho para el constituyente son los colectivos, los económicos, son los de tipo económico, también están los de tipo económico, sociales y culturales, y los fundamentales, son tres tipos de derechos. Unos cuantos no requieren la intervención del Estado, otros sí requieren la intervención del Estado, por ejemplo, los derechos de tipo económico, social y cultural, que son más bien una cuestión de justicia distributiva por parte del Estado. Las diferencias entre el Estado Social de Derecho y el Estado de Derecho, que es lo mismo que Estado liberal, son estas. El Estado de Derecho garantiza solo la seguridad y el administrar justicia, mientras que el Estado Social de Derecho, además de esos dos, garantiza condiciones materiales mínimas. El Estado de Derecho tiene una intervención mínima, es decir, confía en el individuo y la capacidad de sus acciones, mientras que el Estado Social de Derecho interviene de una forma un poco más amplia en los ámbitos del individuo, por haber una desconfianza del individuo en satisfacer sus necesidades mínimas. El Estado de Derecho existe una oposición de la sociedad al Estado, mientras que en el Estado Social de Derecho hay un trabajo conjunto de la sociedad y el Estado. En el Estado de Derecho hay una separación de poderes, cada uno independiente, mientras que en el Estado Social de Derecho hay una separación también de poderes, los mismos poderes que hay en el Estado liberal, ejecutivo, legislativo y judicial, tan solo que en el Estado Social de Derecho cada uno trabaja de forma conjunta. El Estado de Derecho le da importancia al legislativo, mientras que el Estado Social de Derecho le da importancia al judicial por su labor de defensa constitucional. El Estado de Derecho tiene una constitución como norma política, la cual estructura el poder, cuya parte fundamental es la orgánica. El Estado Social de Derecho tiene una constitución como norma jurídica, por tanto se aplica directamente a los casos concretos, y su parte fundamental, la orgánica, la cual organiza el poder con un fin social. El Estado Social de Derecho tiene su soberanía en la sociedad. El Estado de Derecho tiene una democracia representativa, mientras que el Estado Social de Derecho tiene una democracia participativa, con unos organismos que ayudan a lograr esta democracia participativa. El Estado Social de Derecho establece principios de solidaridad, que es ayuda entre y ante los hombres.
interviene en la economía y la sociedad. El Estado de Derecho exige un no hacer del Estado y el Estado Social de Derecho exige un hacer del Estado. El Estado de Derecho dignifica, el Estado de Derecho, en el Estado de Derecho la dignidad humana es un concepto de libertad formal, mientras que en el Estado Social de Derecho la dignidad humana es un concepto de libertad material mínima a las cuales deja al hombre ejercer sus demás derechos. El Estado Social de Derecho surge de la tregua ideológica entre el Estado liberal, entre los liberales, los conservadores y los socialistas. El Estado Social de Derecho y sus órganos se legitiman en la defensa de los derechos fundamentales. Ahora vamos a hablar de lo que son los núcleos o esferas de intervención del Estado Social de Derecho. Estos son 4. Una intervención social, otra axiológica, otra económica y otra jurídico-política. En cuanto a la intervención social, está para defender los derechos fundamentales y de las minorías y las comunidades excluidas. Por eso el Estado Social de Derecho apoya el pluralismo y el respeto a la diferencia. Hablando un poco también sobre esta intervención social, puede surgir cierto problema, pues cuando el Estado Social de Derecho le da demasiada, digámoslo así, privilegios o importancias a las comunidades minoritarias, se puede llegar al problema de que estas necesidades de las comunidades minoritarias y sus opiniones primen sobre las mayoritarias, lo cual resulta siendo contrario al principio democrático del Estado Social de Derecho, el cual supone la democracia supone la ley de las mayorías. Otra forma de intervención del Estado Social de Derecho es la económica, que es evitar la gran pobreza y redistribuir la riqueza y garantizar mínimos materiales para las personas. También en este tipo de intervención existe cierto problema de contradicción, pues aunque el Estado Social de Derecho promueve la propiedad privada, aún así trata de evitar la pobreza. Para lograr conciliar entre esos dos inconvenientes, el Estado Social de Derecho propone la propiedad privada con funciones sociales. Una intervención axiológica se da porque, bueno, el Estado es un Estado moral, pues no solo es de derechos, sino también de deberes para el Estado y el individuo, siendo uno de los principales compromisos de estos dos, y bueno, también más que todo el Estado, garantizar los derechos fundamentales y la participación ciudadana. Una intervención jurídico-política es donde el Estado está fundado en principio en en 4 principios, los cuales son: el primero, la Constitución, que es la fuente de validez formal y material de las demás normas del Estado Social de Derecho; que otro principio, que solo el derecho, que solo lo que el derecho proteja, que solo es derecho lo que proteja el núcleo esencial de los derechos fundamentales, que en sí viene a ser la dignidad humana. Otro principio jurídico-político es el principio de separación de poderes, en el cual el juez es gestor de los intereses colectivos y protector de los derechos fundamentales. Y por último, está que hay una democracia participativa para eliminar la desigualdad y lograr un verdadero Estado social.
Como partes podemos mencionar que en el Estado Social de Derecho la Corte está como protector de los derechos fundamentales, que el Congreso está como garante de la legislación, que en la tregua ideológica hay unos ganadores y unos perdedores. Los liberales ganan un sistema capitalista y la propiedad privada para el Estado Social de Derecho. Los socialistas pierden porque, bueno, hay primacía del capitalismo, pero ganan derechos sociales y la función social de la propiedad. Los conservadores ganan un Estado fuerte del cual termina dependiendo el individuo. Bueno, también hay unas clases de Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho es un estado de matices que permite distinguir tres tipos de Estado Social de Derecho. El primero que es el Estado Social de Derecho conservador, el segundo liberal y el tercero escandinavo. El Estado Social de Derecho conservador se da en países desarrollados, hablando claramente de Europa, en países desarrollados con alto nivel de industria y que prestan que prestan directamente los servicios de salud, educación y saneamiento y garantizan el pleno empleo. Esto lo hacen incurriendo en el gasto social. Los individuos en estos estados dejan todo su bienestar en manos del Estado y su preocupación está en lo que el Estado les pueda ofrecer. En el Estado Social de Derecho escandinavo, que bueno, se da en los países escandinavos, parte de la socialización de la propiedad, especialmente de la industria. El Estado asume la administración de las empresas y permite que los ciudadanos trabajen en estas. Y a su vez, cuando los ciudadanos se jubilan, estos pueden resultar beneficiados del rendimiento de esas empresas, a pesar de que cuando los ciudadanos mueren, estos, por decirlo así, estas acciones que consiguen estos empleados jubilados no se pasan por herencia, para así garantizar el pleno empleo de todos los ciudadanos. Por último está el Estado Social de Derecho liberal, que bueno, este estado se da en los países como Canadá, Estados Unidos o Australia. El gasto, reanudando sobre el Estado Social de Derecho liberal, el cual se da en los estados como Estados Unidos, Canadá o Australia, el Estado se limita a identificar aquellos individuos y sectores que están excluidos del mercado. Los subsidia hasta que sean autosuficientes y puedan participar del mercado. Hay unas causas para la crisis del Estado Social de Derecho. Cabe mencionar que el Estado Social de Derecho, entre sus dos conceptos, que son estado de bienestar y Estado social democrático, entra en crisis como estado de bienestar por causas de tipo económico y social. Las causas económicas: el Estado no logra prestar los derechos sociales de forma plena, provocando grandes déficits fiscales. La crisis petrolera de los años 70 hace que los recursos destinados al gasto social se desvíen para cubrir sobrecostos. El despilfarro de los recursos por su asignación ineficiente y porque no hay una proporción en lo gastado y lo recibido. Tiene problemas para ser eficaz y ser eficiente. Cabe también mencionar cuál es la diferencia entre lo eficaz y lo eficiente. Eficaz es la capacidad de alcanzar un objetivo,
mientras que eficiente es la capacidad de ser lo más ahorrativo posible en la realización de ese objetivo. Otra causal es que la economía del Estado prestador depende del Estado y de sus decisiones. Como causas sociales está que el individuo delega todo su bienestar al Estado. El individuo encuentra más cómodo vivir de los subsidios que del propio trabajo del individuo, de él mismo. El individuo se vuelve insolidario al esperar que el Estado supla todas sus necesidades sin considerar las necesidades de los demás. Como causa internacional está la caída de la de la URSS, de la Unión Soviética. Los estados dejan de, y por tanto los estados dejan de prestar estos servicios al, por decirlo así, perder el interés por la falta de este exponente ideológico. Ya con esto terminamos nuestro séptimo repaso general de la materia teoría constitucional. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por la atención.